Hola, Bere, ya te veo. Hola, profe. Hola, hola. ¿A ti no te falla el internet hoy? Mande. ¿A ti no te falla el internet hoy? Sí, me está fallando muchísimo y hace rato se me fue la luz también. Ay, no. Y desde ayer está empezando a fallar otra vez el internet. Sí, lo que les comentaba yo, ni señal de celular tengo el día de hoy. Solamente el internet, pero está fallando demasiado. Bueno, esperemos que se... Sí, de hecho yo desde Ajá. desde la semana pasada también tenía problemas con el internet. Sí, quién sabe. Algo que debería de estar ya más o menos y resulta que estamos peor. Pero bueno. Tania, ¿cómo le va? Bien, profe, bien. Bien, bien. ¿Cómo la trata el internet a usted? Pues fíjese que la semana pasada no tuve. Ah, Ya ve que, no, creo que le mandé mensaje. Sí, le mandé, pues que tuve buena suerte porque en la mañana no tuve. O sea, aunque hubiéramos tenido clase con ustedes, no me iba a poder conectar. estuvo difícil entonces. Y, y le, sí, le mandé mensaje a Miss Francisca y le dije que no me iba a poder conectar. Y llegó el internet como a las 12 otra vez ya tuve, pero se conecta y dura 5 minutos y otra vez se desconecta. Sí, Y está así muy raro. estuve, así como usted está ahorita, así estuve yo hace 8 días. Sí, y lo peor es que yo, como les comento, no puedo ni conectarme al celular porque no tengo señal de sed, entonces estoy con el Wi-Fi, pero está fallando demasiado. Pues sí, pero de todas maneras, o sea, el saldo, el que te dan en las recargas, pues no aguanta ahora sí que no aguanta ni una clase, No, no dura. hay que comprar paquetes de internet para poder Sí, estar aquí, pero pues ahora que lo quiero hacer no puedo porque sin señal de sed, ni cómo. Voy a tener que, sí. como muchos de sus compañeritos, irme al cerro a ver si alcanzo señal por allá, por el cerro. Bueno, creo que sus compañeritas no van a entrar, ¿verdad? En fin, ya tenemos a Lynn. Irene no va a estar el día de hoy. Patti no se ha conectado. Bien, bueno, pues vamos a continuar con la clase, chicas. Espero que no me vuelva a sacar tanto el, eh, el sistema. Si no, no se me vayan a ir, por favor. Este, Bueno, vamos a comentar un poquito acerca, no sé si tengan dudas del video de hace 8 días que estábamos hablando o que hablamos acerca de lo que es el conductismo. A estas alturas, pues ustedes ya lo que vieron en psicología, parte de sus clases de psicología y parte de lo que es pedagogía, ¿verdad? Obviamente, pues hemos hablado un poco acerca de esta corriente psicológica, sobre todo y que le estamos aplicando mucho a lo que es la educación y estamos hablando pues de lo que es el conductismo y dentro del conductismo pues bueno tenemos el conductismo clásico pero también tenemos al conductismo operante, entonces tenemos que de alguna manera nosotros distinguir cuál es la diferencia entre cada uno de estos conductismos y cómo es que se aplican dentro de lo que es pues digamos la educación. Entonces, déjenme retomar el documento de hace 8 días. Nada más permítanme por aquí. Déjenme ver. No sé, Tania, si tenga usted alguna duda referente al conductismo. Y yo, ¿por qué puse ilusiones de la memoria? Permítanme. Déjenme quitar esto. Permítanme. ¿Alguna duda que haya tenido, Tania?
No, profe, no. Gracias. ¿Bere, alguna duda? No, profe, creo que está claro alguna. Sí, ahorita vamos a retomar un poquito. Déjenme ver dónde están aquí. Aquí está. Aline, ¿alguna duda con el conductismo? No, profe, parece que no, gracias. Ok. Déjenme ver por aquí, entonces, nada más déjenme abrir el documento. Nos voy a retomar un poquito acerca de lo que es, pues, el conductismo, esta corriente que se aplica demasiado en el caso de lo que es, pues, la educación para cambiar conductas. Al final de cuentas, lo que obtenemos con el conductismo es un cambio de conductas. Entonces, vamos a ver por aquí. De hecho, el conductismo operante se utiliza más todavía en terapias, en lo que es para el cambio de ciertas conductas con ciertos problemas de diferente índole dentro de lo que son las personas. Y hablamos no solamente de niños, sino estamos hablando también de personas adultas. Todo esto con esta finalidad. ¿Sí? No sé si ya ven la presentación, chicas. Ok. Bien, entonces permítanme aquí, déjenme ver. Sí, ya se ve. Sí, gracias. Vamos a ver. Nada más déjenme checar aquí. Ponerla desde el principio. Para retomar, permítanme tantito, que ahora mi computadora también está medio lenta. Ok. Bien, pues bueno, para empezar ya habíamos hablado nosotros acerca de lo que es el aprendizaje, ¿sí? Ay, perdón. Ya vimos que el aprendizaje pues nos lleva a un cambio de conducta. Siempre les he dicho que todo lo que aprendemos obviamente supone un cambio de conducta. Hay un cambio de conducta en todos nosotros. Entonces, también el aprendizaje es esta adquisición de nuevos conocimientos y estos nuevos conocimientos suponen esos cambios de conducta y es relativamente permanente porque ahorita vamos a ver pues los diferentes tipos de aprendizaje, pero de acuerdo a lo que aprendemos y a lo que es realmente importante para nosotros, pues se va a quedar en nuestra memoria, ya vimos registrado ese aprendizaje, lo que es relevante se va a quedar en nuestra memoria a largo plazo y lo que no, pues obviamente se va en esta memoria a corto plazo y puede incluso llegar a desaparecer. Entonces, déjenme ver por aquí, déjenme enviarle el código a su compañerita que no puede entrar. Déjenme ver. Una disculpa, una disculpa. Bueno, estamos aquí entonces. Bien, entonces hablábamos de lo que es, pues, que se nos queda permanente relativamente. Es importante, ¿por qué? Porque es parte de lo que es nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque a partir de lo que aprendemos, nosotros, pues, siempre vamos a estarlo utilizando para poder resolver problemas que siempre se nos enfrentan en lo que es nuestra vida cotidiana. Aprender todo lo que nosotros aprendemos, pues tiene que ver con cómo nosotros adquirimos estos conocimientos, estas habilidades, estas destrezas, estas actitudes, estas nuevas conductas a partir de nuevas experiencias que vamos viviendo constantemente. ¿Sí? Entonces, siempre estamos aprendiendo de experiencias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que hay conductas que van a ser no adquiridas, que son innatas, es decir, que digamos ya venimos con ellas, y conductas que van a ser adquiridas. Estas son decir que son aprendidas y que tienen que ser parte de un aprendizaje. Por ejemplo, en la imagen ahí, lo que es dormir, pues esta conducta de dormir, pues es algo nato, ya es algo que nosotros tenemos, ya no se nos enseña, no es una experiencia que tengamos, sino es parte ya de lo que se hace constantemente como parte de las conductas, digamos, automáticas que tiene nuestro cuerpo.
Mientras que, por ejemplo, conducir sí sería parte de una conducta adquirida, de un aprendizaje nuevo generado por una experiencia. Entonces, a eso nos referimos con aprendizaje. El aprendizaje se enseña, se puede modificar, se adapta, ¿sí? También este aprendizaje pues tiene esta capacidad, ¿sí? Todos los organismos tienen la capacidad de aprender, incluyendo los animalitos, obviamente, y esto va a depender de nuestro contexto, va a depender de nuestra genética, de muchos factores para que nosotros tengamos este aprendizaje y de todos los aprendizajes, como ya vimos en el caso de las memorias, pues el que tiene que ver con asociación va a ser el que más se quede y el de asociación. ¿Por qué? Porque recuerden que está ligado a lo que es la memoria a largo plazo, entonces por eso es importante esta parte. Entonces, ¿se enseña? Sí. Lo aprendemos a veces de experiencias, pero también se nos enseña. Lo modificamos porque lo vamos adecuando de acuerdo a nuestras necesidades y lo adaptamos de acuerdo a ello. Todos podemos aprender y vamos siempre asociando a experiencias. Lo que estamos viviendo ahora lo vamos asociando a experiencias pasadas con lo previo para generar nuevos acontecimientos, nuevos conocimientos. Por eso es así. Son estas nuevas características de lo que es el aprendizaje. Ahora bien, hablando del condicionamiento clásico, que seguramente ustedes ya saben, no sé si recuerdan un poco de esto, pues tenemos a dos autores muy importantes que son Watson y Pavlov, que son los, digamos, los defensores de esta corriente del condicionamiento clásico. Y el condicionamiento clásico pues nos habla de estímulo no condicionado y una respuesta no condicionada. Es decir, cuando se nos da un estímulo para no generar una respuesta de manera, ¿cómo les puedo decir? Pues ya previamente o premeditada, pues la respuesta que se va a tener va a ser una respuesta no condicionada, es decir, una respuesta natural a un estímulo que estamos teniendo, ¿sí? Un estímulo que no nos está condicionando una respuesta. Pero el condicionamiento clásico también utiliza lo que es el estímulo condicionado para generar una respuesta condicionada. Es decir, yo estoy utilizando algo para generar algo de manera premeditada, para obtener una respuesta que yo quiero. Para eso utilizo un estímulo que condiciona para una respuesta condicionada. Todas las observaciones, todos los experimentos que se hacen, pues ustedes siempre lo verán en animales y después posteriormente pasará a nosotros los humanos. Todo esto es importante porque a partir de aquí también se orienta mucho de lo que pasa en las escuelas. Y digamos nosotros que parte de lo que es el condicionamiento clásico, sí que Lupita seguramente lo maneja de arriba abajo, ¿verdad? Lo que es el condicionamiento clásico también es considerado parte de la escuela tradicional, ¿sí? De esta escuela tradicional donde solamente generaba un estímulo para generar una respuesta. ¿Cómo lo podemos trasladar, por ejemplo, a este tipo de escuelas? ¿O cómo podemos generar un estímulo condicionado a una respuesta condicionada? Dulce, ¿se le ocurre a usted algún ejemplo de acuerdo con lo que explicaba yo en la clase pasada y con el ejemplo de la salivación del perrito? ¿Algún ejemplo, pero aplicado en un salón de clases con los niños? ¿Cómo aplicaríamos el condicionamiento clásico? En, en un salón de clases, me dice, ¿verdad? ¿Sí? Ay, perdón. En estímulo no condicionado. Más bien ya sería el estímulo condicionado para generar una respuesta Condicionado. condicionada. A lo mejor sería, sí, bueno, en un salón de clases se me ocurre que al realizar los trabajos, no, por ejemplo, quienes realicen, por ejemplo, el profesor, podría decir, podría poner una actividad y hay obviamente niños que pues a lo mejor no ponen interés, pero para que de alguna manera pudiera poner interés, por ejemplo, van a tener 10 minutos, van a tener la posibilidad de salir 10 minutos antes que los demás, a lo mejor cuando sea la hora de recreo, o a lo mejor con algún premio, por algún juguete, algún dulce. Por ejemplo, de alguna manera, eso es, bueno, yo supongo que es un estímulo condicionado, porque es lo que quiere el profesor, pues es que el alumno trabaje en el aula y a lo mejor de esa manera
lo va, es un, ¿cómo se puede decir? Un refuerzo positivo, no es algo así me recuerdo, no me acuerdo, recuerdo bien cómo se dice. Podría Sí, ser ese un ejemplo. sí, tienes razón, nada más que recuerda que lo de los refuerzos tiene más que ver con el condicionamiento operante, donde efectivamente vamos a utilizar el refuerzo para mantener las conductas. Acá en el condicionamiento clásico lo único que queremos es obtener una respuesta condicionada, una respuesta que queremos nosotros. Por ejemplo, en la escuela tradicional, pues obviamente un estímulo condicionado es si te apuras si obtienes buenas calificaciones, vas a tener un 10 y eso te hace ser inteligente, ¿no? Entonces, esto condiciona al alumno, echarle ganas y estar siempre arriba para obtener un 10 y es la respuesta condicionada que tenemos. Pero en este condicionamiento clásico, pues no existe esta serie de refuerzos positivos o negativos para mantener esas conductas. Simplemente estamos dando estímulos para nosotros generar respuestas condicionadas, es decir, las respuestas que nosotros esperamos, ¿sí? Que es el ejemplo del perrito, ¿no? Si nosotros le ofrecemos el mismo estímulo, pero el estímulo se lo ofrecemos de una manera no condicionada, va a haber una respuesta igual, la respuesta puede ser igual, ¿sí? Pero si nosotros generamos un estímulo condicionado, ¿sí? Al que le aumentamos un sonido, por ejemplo, vamos a generar esta respuesta condicionada y el perrito va a aprender que bajo este estímulo siempre va a haber esa misma, bajo este mismo estímulo siempre va a haber, él va a generar la misma respuesta, siempre va a estar generando, pero porque se le queda aprendido ese estímulo. Incluso yo les ponía de ejemplo por ahí a mi gato, ¿verdad? De lo que era. Bueno, resulta que mi gata no resultó ser gata, sino siempre ya resultó ser gato. Entonces, hoy les cambio la versión del cuento, ya no es gata, es gato, por ahí para que le cambien a la historia. Bueno, después de esto, ¿cómo pues generamos estas respuestas condicionadas a partir de estos estímulos condicionados, pero siempre se va a repetir esta misma respuesta mediante este estímulo, no va a haber cambios, y no es que lo estemos reforzando, sino que realmente se queda aprendido, que eso es lo que hace el condicionamiento clásico, ¿sí? Es parte de lo que hace el condicionamiento clásico, ¿sí? Digamos que en términos generales, pues esto es lo que maneja el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, de acuerdo a cómo se va a ir presentando este estímulo, puede extinguirse, es decir, ya no puede resultar. ¿Qué pasa si yo al niño le dejo de decir que si saca 10 siempre va a estar inteligente, va a estar en el cuadro de honor? Pues a lo mejor con el paso del tiempo, pues él pierde el interés y simplemente ya no vuelve a repetir esa conducta. Si ya no le decimos que va a estar en el cuadro de honor, pues él simplemente ya no la va a presentar, ya no lo va a hacer, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si lo seguimos haciendo constantemente? Bueno, sí, el niño ve que constantemente o cada fin de mes, cada bimestre, él sigue apareciendo en el cuadro de honor, pues eso le va a seguir para seguir obteniendo la misma respuesta y que siga manteniendo sus calificaciones. Pero nada más, aquí puede haber un premio, puede no haberlo, porque solamente lo que estamos considerando es la conducta que estamos teniendo. El premio para el niño, pues puede ser aparecer en el cuadro de honor, ¿no? Y eso le seguirá siendo el motivante para que siga teniendo esta conducta, ¿sí? Entonces, se puede extinguir o podemos nosotros hacer que se vuelva una conducta permanente, ¿sí? En este caso, como tal la psicología, y yo creo que Lupita sabe más de esto, la psicología como tal ya no utiliza tanto en terapia esta parte del condicionamiento clásico, pero sí el condicionamiento operante, que es más relevante por todo lo que involucra. Entonces, el condicionamiento clásico, digamos que ya no se utiliza tanto, y de hecho por acá se los ponía yo en parte del documento, ¿sí? Pero también algo que nos decía el condicionamiento clásico es que sí puede extinguirse, sí puede continuar, pero tal vez después de que no hacíamos este estímulo, que no causábamos esta respuesta, puede haber una recuperación espontánea, es decir,
podemos hacer que bajo el mismo estímulo el individuo, el animal, en este caso, lo que sea, pueda volver a recuperar estas respuestas condicionadas bajo el mismo estímulo. Es decir, si yo al niño siempre le decía que estudiara, que sacara 10 porque así lo iba a poner en la escolta, en el cuadro de honor, iba a ser el inteligente, si yo dejo de hacerlo, se puede extinguir la conducta. A lo mejor el niño simplemente ya no le echa ganas ni nada, ¿sí? O si lo sigo haciendo, va a ser una conducta que permanezca en el niño. Pero si supongamos que yo ya no lo hice, se extingue esta parte, pero si yo vuelvo después de unos 2 meses, 3 meses, volver a meter el mismo estímulo, estudia para que saques 10, para que te ponga yo en la escolta, para que estés en el cuadro de honor, el niño vuelve a recuperar espontáneamente este estímulo, esta respuesta. Vuelve a generar la misma respuesta si vuelve a ver este estímulo. Entonces, su recuperación es espontánea, ¿sí? Entonces, no se elimina del todo. ¿Sí? Oiga, profe, ¿y si el niño pierde el interés o si el niño deja de, ¿cómo le diré? Sí, o sea, si pierde el interés, si ya no es el niño que tiene la conducta aplicada, simplemente pudiese ser como desinterés o tiene otra cosa. Aquí tenemos que precisamente hacer un análisis para ver cómo vamos a meter, en este caso ya no utilizaríamos el condicionamiento clásico porque casi es el que ya no se usa. Aquí lo que tendríamos que hacer nosotros es entrar con el condicionamiento operante, precisamente con castigos y refuerzos, pero primero detectar qué es lo que está causando que el niño ya no sea o ya no esté mostrando ese interés por la escuela. Puede ser algo de parte del desarrollo de los niños. Muchos niños, por ejemplo, cuando están iniciando en la escuela, en la lectura, en la escritura, hay súper interesados y demás, llega un momento en que se pierden, que ya no les es interesante y que ya les cuesta y lo demás, ¿no? Pero es parte de su desarrollo evolutivo. Pero si persiste, pues tendríamos que ver qué está pasando, si hay algún problema familiar, un problema emocional, un problema, no sé, tendremos que estar investigando para saber nosotros precisamente cómo vamos a entrar con esta parte de condicionamiento y hacer que el niño mantenga esta conducta de interés, que le vuelva a echar ganas. No sé, hay muchos factores, ¿eh? Ahorita pues hoy en día hay muchos factores. Uno ya el estrés, otro pues problemas familiares, económicos, emocionales. Tenemos que entender las diferentes situaciones por las que puedan pasar y en base ahí, en este caso, por ejemplo, en base a la detección que hacemos, pues es como entra esta parte de terapia. A veces nosotros los docentes dentro del salón de clase podemos entrar con esta parte de estímulos y refuerzos positivos o negativos. Pero cuando ya son problemas fuertes, pues obviamente se pasa a psicólogo, ¿no? Obviamente en este caso, Lupita, por ejemplo, quienes diseñan un plan de acción de terapia para trabajar no solamente con el psicólogo, sino que se va a trabajar con el docente, donde el docente le da continuidad a la terapia que se le está dando, donde él utiliza pues las diferentes estrategias, las diferentes ejercicios, digámoslo así, que se le dejan al niño para que él pueda seguir manteniendo esta conducta o hacer que vuelva a mantener esta conducta. Pero sí, Tania, tendríamos que checar qué está pasando, porque no es nada más que el niño deje de tener interés porque de plano ya, o sea, ya no me interesó, ¿no? Siempre hay un factor que va a influir para que esto ocurra. No sé, como que has visto, por ejemplo. No, nada, pero o sea, sí me interesaba saber, por ejemplo, si el niño es aplicado y todo eso y si deja de perder el interés, o sea, sí a lo mejor interviene en situaciones familiares y todo eso, pero pues también quería saber qué se podía hacer o qué es lo que se tiene que hacer cuando el niño pierde el interés. Sí, porque aquí puede decir de ser un niño pues bien a un niño regular o a un niño mal. Sí, aquí siempre es importante, chicas, yo creo Lupita también lo sabe, pero siempre lo vamos a estar. Antes de ponernos a etiquetar a un niño, a un adolescente, a un adulto, al que sea, antes de ponernos a decir, es que nada más perdió el desinterés, o es que esto, o es que el otro, o es que yo considero, no. Siempre tenemos que indagar, tenemos que investigar, precisamente para saber cuál es el punto para de ahí nosotros poder partir y poder diseñar o poder entrar con estrategias
que nos ayuden a recuperar la conducta que nosotros estamos teniendo, mantenerla o un cambio de conducta, ¿no? Esto siempre va a ser lo que vamos a manejar. Entonces, no... cualquiera de nosotros a veces pierde el interés, pero son por diferentes factores. A lo mejor Tania puede estar muy interesada en la carrera, dentro de 8 días ya perdió el interés porque ya le dijeron, no sé, pues es que ahorita no hay plazas, pues es que ahorita ganan poco los maestros, y a lo mejor eso causa desinterés. Tendremos que entrar para trabajar con estos aspectos, ¿no? Y hacer, entonces aquí siempre tenemos que buscar cuál es el factor que está haciendo que un niño pierda interés, un adolescente, un adulto. No solamente es, toda esta parte del condicionamiento, chicas, no solamente es para trabajar exclusivamente con niños, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues es para trabajar en conjunto muchas veces con la parte de la parte del psicólogo, que es el que diseña los planes de acción, lo que se va a llevar a cabo para poder mejorar, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicas? ¿No? Ok. Bien, entonces continuamos. Tenemos entonces, bueno, yo les comentaba hace 8 días de generalización, discriminación. Esto se refiere pues al experimento que él hizo con el perrito. Obviamente el condicionamiento clásico aplicado dentro de la educación pues no tiene que ver con sonidos, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, sí podemos nosotros comparar esta parte con lo que pasa ahora del receso, ¿no? Con los niños, cuando toca la campana. Cuando toca la campana, el niño inmediatamente tiene una respuesta condicionada de alegría y demás, porque sabe que va a poder, pues tiene un momento de relajación y demás a partir de lo que él está escuchando, ¿no? El sonido ya lo tiene condicionado, ya es algo aprendido. Pasaría como con el perrito, ¿no? Así ya sabemos que ya tenemos algo, discriminamos ese sonido, ya sabemos cuál es el sonido propiamente de lo que es la campana de la hora de receso y demás. Entonces, digamos que así, pero no funciona como tal. En los niños no les ponemos sonidos para ver esta parte, ¿verdad? Obviamente, los estímulos que se utilizan son muy diferentes. Y les comentaba yo, dentro de la educación, pues realmente esta parte la vamos a ver con la educación tradicional, donde los estímulos eran proporcionados para obtener una respuesta condicionada y nada más. No había ni refuerzos ni castigos, simplemente lo que pretendía el docente, es como manejaba esto, ¿sí? Entonces, ay, perdón, ya me brinqué. Como ven, pues a pesar de las críticas que se tienen, a pesar de las aplicaciones del condicionamiento clásico, aún se sigue utilizando como parte de la rehabilitación para las drogas, como parte de la psicología clínica y de la publicidad. Pero ya es un condicionamiento que ha sido muy criticado, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza poco. Contra la deshabituación de las drogas, pues tiene mucho que ver con lo que es en la manera en cómo se utiliza el generar respuestas en un individuo. Esto lo vamos a ver mucho, no por la terapia que se lleva un psicólogo, sino a veces en estos lugares de encierro, las llamadas granjas, ¿no? En estos lugares donde realmente se utiliza de manera muy distinta esta parte del condicionamiento, ¿no? Que es mucho más tradicional. Ahí es donde lo vamos a ver. Sí, entonces, esa es parte de lo que es el condicionamiento clásico. Pero el condicionamiento operante, señoritas, aquí sí vamos a ver algo más amplio. ¿Por qué? Porque aquí sí vamos a ver que sí vamos a manejar estímulos que van a producir respuestas, pero aquí sí vamos a entrar con refuerzos, ya sean positivos o negativos, para mantener esas conductas o para eliminar esas conductas. Entonces, es muy distinto, porque aquí sí utilizamos castigo, aquí sí utilizamos el premio, aquí sí utilizamos lo que es esta parte más estructurada de lo que es la terapia que se genera en lo que es la parte de psicología para trabajar en la escuela y que nosotros podamos tener un seguimiento a esta modificación de conductas y demás. Entonces,
vamos a ver de qué se trata el condicionamiento operante o lo que es la conducta operante. Y aquí, pues obviamente el mayor exponente de lo que es esto es Skinner. Skinner es el autor más relevante del conductismo operante. Perdón, chicas. Déjenme nada más. Y nada más para reafirmar, chicas, porque esto lo vimos hace 8 días. Déjenme ver aquí. Bien. Déjenme ver porque se me va aquí. Bien, como ustedes vieron, aquí sí es mucho más amplio que el conductismo clásico. ¿Por qué? Porque aquí sí utilizamos refuerzos positivos, utilizamos técnicas de refuerzo negativo, utilizamos técnica de castigo, técnica de la extinción, técnica de autocontrol y técnica de retroalimentación para nosotros seguir manteniendo conductas o eliminando ciertas conductas de un individuo. Y aquí sí se utilizan programas. Yo les comentaba hace rato, por ejemplo, nosotros como pedagogos, en el caso de educación, utilizamos sí esta parte de condicionamiento, pero no somos como que los encargados de diseñar un plan de acción para el trabajo de conductas. ¿Esto quién lo hace? Pues en este caso, por ejemplo, Lupita. Lupita, que está en el área de psicología, es la que se encarga de manejar estos programas para nosotros ir modificando estas conductas, puesto que es muy diferente al condicionamiento clásico, que solamente emite unas respuestas bajo un estímulo condicionado. En el condicionamiento operante no. Entonces tenemos programas de razón fija, es decir, son programas que son continuos, es decir, que si Lupita establece una terapia para un individuo, para un niño, ¿no? Por ejemplo, que es, se me ocurre un niño inquieto, un niño muy desordenado, muy inquieto, que golpea, que grita, que lo demás. A lo mejor para tratar de eliminar estas conductas, Lupita diseña un plan de acción o una terapia de razón fija, es decir, que diario va a estar trabajando con ya sea ejercicios, pláticas, dinámicas, en fin, lo que ella establezca para trabajar e ir modificando sus conductas. Entonces son programas de razón fija, son continuos. Los programas de razón variable, estos programas de razón variable, es decir, que tienen, pues van cambiando. A lo mejor Lupita dice, bueno, no es tan grave el problema, a lo mejor le vamos a dar terapia cada 8 días, ¿no? Entonces, vamos a estar con, ya es diferente el tipo de terapia que se le va a estar dando. Programa de intervalo fijo, igual tiene que ver si esta terapia se la voy a ofrecer 2 días a la semana, cada tercer día, cada 5 días, no sé, dependiendo, ¿sí? El programa de intervalo variable igual se refiere a que vamos a dar esta terapia, pero a lo mejor es esta vez, este lunes sí, dentro de 15 días también, pero un mes no, y así. Esto va a depender de cómo el especialista vea, ¿sí? Y como les digo, vamos a trabajar en conjunto con ellos. Generalmente nosotros sí utilizamos, pero no diseñamos, ¿sí? Técnica del refuerzo negativo, pues aquí vamos a utilizar refuerzos igual para generar conductas, pero utilizando algo que no considera bueno quien está recibiendo esta terapia, y ahorita lo vamos a explicar abajo. Técnica del castigo, aquí se utilizan los castigos, ¿sí? Para generar respuestas, pero estos castigos son constantes, no es como en el condicionamiento clásico de que ahora sí, mañana ya no, y así ya se queda, no. En el caso del condicionamiento operante, pues va a permanecer, porque al final de cuentas es lograr un cambio de conducta, ¿sí? Siempre es lograr este cambio de conducta. Técnica de la extinción, aquí también se va a utilizar con esta finalidad, el condicionamiento operante o esto para extinguir conductas, es decir, para eliminar conductas que no benefician a la persona. Técnica de autocontrol, aquí tiene que ver con cómo enseñar a cada uno de los individuos a manejar ciertas conductas que no benefician, ¿no? Por ejemplo, vamos, supongamos que Tania es muy berrinchuda con su novio, ¿no? Y que cada que sale le hace un berrinche. Ejemplo, ¿eh? No quiero decir que así sea Tania, pero supongamos que cada vez que Tania sale con el novio le hace berrinche. Entonces, el novio se harta de Tania de tanto berrinche y demás y le dice, ¿sabes qué? Necesitas terapia, te vamos a llevar y lo demás. Van con Lupita y Lupita diseña unas estrategias para enseñar a Tania a que cada que quiera hacer berrinche, pues ella aprenda a respirar, aprenda a pensar en otras cosas y a manejar esa conducta antes de explotar, ¿no? Entonces hay una técnica de autocontrol, esto también es muy importante. Y técnica de la retroalimentación, aquí es igual.
enseñar a la persona que todas aquellas estrategias que le sirven las pueda seguir utilizando para retroalimentar y sustentar y seguir manteniendo las conductas que desean, ¿sí? De esto se trata la técnica de retroalimentación. Generalmente, como les decía, todo esto lo va a manejar lo que es nuestro, bueno, en este caso, el psicólogo que se encarga de diseñar esto, en este caso Lupita, ¿sí? Bien, de manera general, hasta el final yo les puse, por aquí permítanme pasar porque esto ya se los envié. Hasta el final yo les puse una tablita, bueno, yo les puse el ejemplo del niño. Al final de cuentas aquí, en este, por ejemplo, en el caso del condicionamiento operante, pues nos dice que nosotros siempre tenemos una conducta porque queremos obtener algo. Siempre las conductas que tenemos es porque queremos obtener algo. Yo hace rato les ponía de ejemplo a Tania haciéndole berrinche al novio. Bien, Tania puede hacer los berrinches que quiera el novio, todos los que quiera, pero todos los berrinches que hace Tania tienen un objetivo. Todos sus berrinches que hace Tania es porque quiere algo, ¿sí? Algo que le beneficie a ella y lo quiere conseguir, ¿sí? Entonces, por eso Tania va a hacer berrinche. Es como lo mismo que hacen los niños, ¿no? En el ejemplo que yo les puse, cuando el niño nos hace un berrinche porque quiere algo, ¿sí? Pues está aprendiendo que mediante esa conducta él puede obtener algo, algo que le beneficia a él, ¿sí? Por eso hace el berrinche, ¿sí? Sabe que si llora en la calle, pues obviamente la mamá, por no pelear, por lo que sea, pues le va a dar lo que él quiere. ¿Para qué? Para mantenerlo. Entonces, eso es parte de lo que todos nosotros tenemos con nuestras conductas. Todas las conductas que nosotros mostramos es con la finalidad de obtener algo. Y esas conductas nosotros mismos las vamos a estar reforzando, ¿sí? O extinguiendo de acuerdo a lo que estamos viviendo. Todas las conductas también del condicionamiento operante, por el condicionamiento operante yo les comentaba en la sesión de hace 8 días, se vuelve condicionamiento operante porque es una conducta que opera en ese momento de acuerdo al contexto en el que estamos, ¿sí? O sea, no es una conducta que mostremos tal vez diario, sino que va a depender de la situación, del contexto del ambiente, cómo nosotros vamos a mostrar esa conducta y es la que está operando. Por eso es condicionamiento operante. Y de acuerdo a ello es cómo se va a diseñar todo esto y vamos a utilizar los castigos, los refuerzos para poder mejorar. Chicas, voy a cerrar la sesión para darle paso a los otros minutos. Entonces me desconecto un minuto y las veo, por favor, en un minutito. No se me vayan, ¿eh? Déjenme checar por aquí. Nada más. Me salgo y vuelvo a entrar. Denme un minutito.